Bueno, acá estamos. Como lo hemos prometido, vamos a estar con el grupo Los Espinillos, la cara del grupo Los Espinillos, una de las caras. Esta noche va a ser Esteban Senda, con quien en momentos más nos vamos a conectar. Y bueno, vamos a charlar, bueno, un poquito, conocer quién es Esteban, qué función cumplen los espinillos, pero básicamente de qué se trata el grupo Los Espinillos. Yo creo que mucha gente debe haber escuchado, muchos otros deben conocer bastante bien de qué se trata, pero muchos deben haber escuchado sin saber muy bien de qué se trata, qué es el grupo Los Espinillos. Tiene mucha historia en cuanto a la conservación de los ambientes, favoreciendo las condiciones para la pesca de truchas en Córdoba. Así que más o menos es una mínima introducción. Después, en la charla con Esteban se va a ir aclarando todo el panorama y vamos a ir conociendo un poco de la historia de los espinillos y la actualidad, ¿sí? Y cómo es la pesca en la provincia de Córdoba y demás, que es muy, muy particular la historia de la pesca en la provincia de Córdoba y cómo la agrupación del Río de los Espinillos influyó en eso. Esteban, Pablo, ¿cómo va? ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Todo bien tecnológicamente Bien. hablando? Creemos que sí, a ver, ahí estoy acomodando ahí un poco el celo que se vea. Creo que se ve bien, Sí, sí. sí, yo tengo otra cuenta acá por la que monitoreo cómo sale la imagen, porque a veces sale cortada mi cabeza. Ya varias veces se me quejaron, ahí la estoy Sí. acomodando, porque miro para el costado por eso, ¿eh? No, no hay otra cosa que me distraiga. Para asegurarme que estamos bien en cuadro. Vos en el monitor salís perfecto, perfectamente encuadrado, yo no tanto, Perfecto. disculpen la desprolijidad, pero bueno, es preferible esto ahora que ahí. Ahí está. Porque hasta que no enciendo el teléfono monitor, no sé. Ahí estamos. A ver, encima tiene un delay. Ahí yo estoy viendo todavía cuando estoy moviendo todo. A ver, ahí está. Creo que estamos. Bueno, perfecto. Bueno, Mira, así vamos a charlar. bueno, dale, sí, Así vamos a metele. charlar. Perfecto. Yo no tengo nada acá. No tengo nada. No soy matero yo, te voy a decir. Yo capaz que ahora estaría tomando o un té así medio a la inglesa, ¿viste? Lo mío. Eh, o capaz, nada que ver, un gin tonic, ¿viste? No sé. O un fernet. Bueno, un fernet estaría, creo que sería la bebida más adecuada, un fernet ahora. Pero está frío el asunto acá, te voy a decir, ¿eh? Acá en San Martín de los Andes está bastante fresco como para tomar un fernet. Bueno, Buenísimo. vamos a presentar un poco la charla, por dónde va a pasar. La cara visible sos vos, sin embargo, la temática va a pasar por qué es, informar a aquellos que conocen y los que no conocen, qué es el grupo Los Espinillos, ¿verdad? Yo te voy a preguntar un poco para no dejarte totalmente proscripto, haceme una breve reseña de cómo empezás a involucrarte en todo este mundo de la pesca con mosca y después vemos cómo desembocás en el grupo Los Espinillos. Bueno, fantástico. Mira, yo te cuento. Yo vengo de una familia familia de la medicina, de médicos. Mi viejo tenía una casa tiene una casa sobre el lago San Roque, en una zona que en su momento cuando desde que nací, totalmente deshabitado, era la única casa que estaba sobre el lago. Así que de chico, mis fines de semana y mi vida transcurría sobre el lago, de ahí iniciamos todo el tema de la pesca a nivel familia. Hasta que un vecino que era médico pescaba con mosca y ahí se inicia el tema de eso de la pesca con mosca. Mi viejo era muy de la naturaleza, montaña y demás. Este, hasta que una vez, haciendo campamento en Cumbrecita, yo habría tenido 8 años, pescaba ya en el lago, vi esos peces en río de agua transparente y demás que me llamó muchísimo la atención. Hacemos campamento, para los que conocen, en La Hoya, que es un lugar turístico ahora que van la gente. Bueno, acampábamos ahí en esa época. Hasta que eso fue toda la niñez, hasta que en un momento vamos a esquiar a San Martín de los Andes
y había un negocio de pesca que no sé si ya existe, que ya se llamaba o llama Cidi Pesca en ese momento. Sí, Estoy sí, hablando pesca, no, no yo en está el más, sí, pesca. 90 por ahí. Sí, Bien, sí, sí, sí. y habíamos ido en época invernal a esquiar y a partir de ahí compra el primer equipo y ahí empezamos en el 90 más o menos. Y después de eso hacemos con él un curso que en ese momento en el Círculo de Pescadores con Mosca aquí de Córdoba, y ahí empezamos a transitar en todo esto de la pesca con mosca. Este, que estuve yo unos años ahí en el círculo hasta que en el 93 empiezan los espinillos. Yo debo haber ingresado al espinillo en el 97 más o menos. Eso es más o Claro, menos el camino rápido, digamos, vos de fijate la lo industria. productiva que fue, lo hablaba con amigos, pues yo soy de esa generación que surgió en los años 90 de la pesca con mosca en Argentina. Claro. Fue como una especie de, qué sé yo, no sé, no te digo de Big Bang, porque el Big Bang ocurrió mucho antes de la pesca con mosca en Argentina, pero fue muy productiva en cuanto a actores que hoy estamos involucrados con la pesca con mosca, de manera que va un poco más allá de ser un simple pescador, ¿no? Creo que eso surgió mucho en la década de los 90. Y bueno, el grupo de los Espinillos no fue una excepción, al parecer. Y bueno, contame algo de lo que ya me habías comentado, algo ya sabía, pero algo me comentaste por privado, con respecto a los inicios. Vamos a ver cómo inició y después vamos a ver qué es el grupo Los Espinillos. Para así brevemente, ¿cuál es la génesis de este grupo? En realidad, bueno, el espinillo viene dentro de una evolución, no una evolución, un decante de pescadores que vienen de toda la corriente de pesca con mosca acá en Córdoba, ¿no? A ver, acá como primer punto importante es más o menos, digamos, empiezan a introducir truchas en Córdoba o a estar registrado más o menos en el año 40 aproximadamente. Sobre todo había un europeo que vivía en Pampa de Achala que había formado el río, una hostería que se llamaba El Cóndor, donde está el actual parador El Cóndor, no sé si sigue estando ese hotel, que era una familia Raymond, que eran los que empezaron, están los registros de las primeras siembras de trucha en Pampa de Achala, Cuenca del Licho Cruz y demás, aproximadamente. Hay un artículo en esa Entonces, revista Línea 4 sobre eso, ¿verdad? Si no me equivoco. claro, la línea 4 que había lanzado la gente del Circo de Pescadores con Mosca contaba de esos primeros registros. En realidad se habla hasta de antes, Sí. pero como bien registrado es de esa época, ¿sí? Entonces, bueno, a partir de ahí surge la primera institución madre. Esto que te voy a contar, el desarrollo viste que siempre se habla a nivel de pesca con mosca en Córdoba, que son tipo por ahí fino, que llevan un estilo y demás, es más o menos para interpretar de qué viene eso, que no es algo al Sí. azar, digamos. Entonces, bueno, a partir de eso empiezan, digamos, pescadores a reunirse y demás, y forman originalmente la institución madre de la pesca de truchas, digamos, que era el Córdoba Truchas Club, ¿sí? El Córdoba Truchas Club fueron los primeros fundadores, que era, el fundamento era el tema de la siembra de truchas ya más formalizada y con un cierto protocolo, digamos, de siembra, ya seguramente en esa época con aval del gobierno y demás, y eran gente que pescaba truchas de todas maneras, no era, o sea, eran pescadores generales que querían sembrar trucha en la sierra y demás, ¿no es cierto? Entonces ese fue el primer momento. Por eso es también que más o menos el Córdoba Truchas Club, más o menos en el 60 más o menos se funda, y después empiezan a hacer siembras ellos, con truchas que se van de la Patagonia, con cajas Beaver también, ya empezaron a hacer las primeras siembras con cajas Beaver, y después, a los 8 años que se funda el Córdoba Truchas Club, hacen una estación de salmonicultura, con la idea de potenciar más la siembra en todas las sierras. Entonces esa fue la primera, digamos, institución que empezó a generar eso. Entonces ya eh, habían traído trucha, entonces en esa estación generaban ovas y a partir de ahí se sembraba, digamos, ya con truchas de esta estación, del Córdoba Truchas Club. Dentro del Córdoba Truchas Club, después se separa, digamos, se empieza como a separar un grupo más específico de la pesca con mosca, que de ahí se desprende lo que sería el Círculo de Pescadores con Mosca, que es más que conocido,
que el que empezó a formar eso, que lo fundó en cierta forma con otros más, el conocido el viejo Pepe Delgado. El viejo Pepe, Pepe no sé si Delgado. vos has escuchado de él, era de Sí, Carlos sí. Paz, vendía cosas de pesca, y en ese momento funda el círculo porque es como que se desprende ya una rama, digamos, de la parte de la pesca de la trucha, pero específico de la pesca con mosca. Donde empieza a generar en esa época del 90, el círculo empieza a fines del 80, pero es cuando empiezan a hacer esos cursos masivos de pesca con mosca, que es un boom, digamos, porque empieza a aparecer gente que tenía información en esa época, bueno, vos lo sabés y todos lo saben de esa época, yo era chico, fines de los 80, yo empecé en los 90, tenía 10, 12 años, yo tengo 42 años. Entonces, eso fue un boom en cuanto a información, porque en esos cursos donde adquiría toda la información de todo tipo con referente a la pesca con mosca, cosa que ahora No es muy había simple otra, claro, claro. era otra. Con una característica que en esa época, en el círculo, bueno, había dos cosas importantes. Una que el viejo Pepe estaba muy relacionado comercialmente porque él en una primera instancia hacía boya de pesca, que era una marca de él, cucharas, y empezó a vender moscas, y tenía contacto con gente de la Patagonia, con la Asociación Argentina de Pesca con Mosca, un tipo que estaba muy, muy relacionado, era como era el nexo, y después justo se da una cosa en cuanto a la formación que es que viene un austríaco a Córdoba que se llama Paul Meyer, que Paul Meyer viene, el ingeniero, viene por el tema del proyecto El Cóndor, de los misiles, eso que estaban Sí, empezando sí. todo ese proyecto, viene a Córdoba y ahí es donde se genera toda una corriente en la escuela, en la escuela de pesca con mosca del círculo, con esto que venía una técnica de Europa, digamos, una técnica más europea en cuanto a la pesca que fue muy bien para el ambiente, porque al ser ríos chicos, ríos, digamos, viste, uno lo dice técnico, ¿y qué es técnico? Bueno, Sí. todo tiene su técnica, ¿no es cierto? Pero son ambientes pequeños, entonces esas técnicas más europeas se adaptaban más secas, más ninfa y todo ese tipo de pesca, que fue lo que generó en esos primeros cursos por el austríaco este, que era un pescador que trajo mucha información que digamos, si no, no hubiera habido en el medio. Entonces eso fue lo que generó el principio. Eso del círculo, bueno, el círculo siempre se caracterizó por esos cursos grandes y masivos, ¿no? Que fue una gran evolución. De eso, después se desprende, empiezan a haber ciertos compromisos, del círculo se desprende el grupo Achala, ¿sí? Que eran épocas, viste, que muy fundamentalistas, por decirlo de cierta forma. El grupo Achala que querían hacer un trabajo de cuidado de Pampa de Achala con tema fontinal y demás, que eso no duró mucho, no prosperó, ¿sí? Entonces, eso, ¿qué pasó? Algo que yo he escuchado y siempre he escuchado en los viejos de acá de Córdoba, decían que el protagonismo de ciertas personas superó el proyecto que tenía ese grupo Achala. Todavía pasa hoy, De los no te cuales, preocupes. bueno, de los cuales de ese grupo Achala, aparte de ese protagonismo, ahí se separan cuatro tipos que son los cuatro primeros fundadores del Espinillo. Que era Fernando Tártara, que actualmente está en el grupo, Eduardo Romano, ¿sí? El Rengo Romano, Fernando Beltrán y Alberto Covarrubias, que cuando se separan ahí de Achala son los primeros en empezar a pensar, a decir, queremos hacer algo, cuidar un río, trabajar en el río para, para protegerlo, digamos, porque era época donde había truchas, había siembra, pero el tema era el furtivismo y demás, más allá de que había muy buena pesca en esa época. O sea que estos cuatro son los que tienen la idea de tener un lugar fijo en un río, ¿sí? Se da ahí una situación que, bueno, Fernando Tártara, toda su vida iba a este sector, que actualmente está el proyecto El Río de los Espinillos, fue toda su vida de los 15 años, cuando no existe nada, y conocía al dueño, un serrano, que era el dueño de toda esa zona, entonces, entre ellos charlando, es como que logísticamente era un lugar bueno porque tenía un solo acceso, o un acceso de un lado y de otro, o sea, estaba bueno para cuidarlo por el tema de acceso. Eso fue, es más, esa visión de acceso hasta la actualidad es lo que hace que se pueda controlar, porque hay otros lugares donde se vuelven imposibles por la cantidad de acceso que uno tiene.
¿Dónde está geográficamente ubicado? ¿Por dónde fluye el río de los Espinillos en Bien. Córdoba? Tomando como referencia Córdoba. Los Espinillos, bien. A ver, ustedes tienen la cuenca del río Segundo. O sea, si vamos desde la parte baja hacia la parte alta para que se ubiquen, tienen el río Segundo, que es que desagua hacia Mar Chiquita. Más arriba tenemos el dique de los Molinos, ¿sí? Hay un tramo ahí que es el río de los Molinos y demás, por el río de los Molinos, y en el dique de los Molinos le entran varios ríos. Uno de los ríos que entra en el dique de los Molinos es el río de los Espinillos, que viene desde la zona de alta de Pampa de Achala, que son todas quebradas, baja el Yatán, se une con el Corralejo, y justo ahí en la unión nace, debajo de la quebrada, digamos, el Yatán, nace el río de los Espinillos, donde el proyecto es justamente de la unión del Yatán y Corralejo hasta 8 kilómetros abajo, que hay un arroyo que se llama Chequecita. Son 8 kilómetros exactos de recorrido del río, que es esa característica, ¿sí? Está un poquito, si usted, a ver, un lugar conocido que es Cumbrecita, no tiene una conexión directa desde Cumbrecita, pero está al norte, a la altura de Cumbrecita, un poquito más hacia el norte sobre la sierra. Sí, a la misma altura de la montaña, pero más hacia el norte. Eso sería más o menos la ubicación. Entonces, eh, sí, No, 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 dale, dale. estos Dale. cuatro, ¿sí? Estos cuatro que se juntan, después ahí se suma otra gente más, que llegan a ser unas 10 personas, que ahí es donde está Gustavo Prato, el padre de Federico, después está Carlos Mitti, Claudio McCormick. Empezaron a ser un grupo de 10 personas, 10, 12, que hacen un estatuto, generan la personalidad jurídica, lo presentan al proyecto a nivel del Estado, y bueno, entonces ahí influyen también en el tema del reglamento, una zona de pesca con devolución y demás, y a partir de eso, a partir de eso, empieza todo el tema del proyecto del río, ¿sí? Cuando, digamos, generen el estatuto del compromiso. Bueno, claro, Donde a eso quiero ir. marcaron Claro, a eso quiero ir. Para que la gente entienda, cuáles son los objetivos que hicieron que, bueno, distintos, tal vez los del comienzo fueron unos y se fueron enriqueciendo en el tiempo, pero en esencia, ¿qué es lo que permitió formar, lo que motivó formar y los objetivos fundamentales del grupo de los Espinillos, del río de los Espinillos? Sabes que entró una llamada y no te estoy escuchando. Ah, Déjame ver una cosa. A ver, Pablo, ¿me escuchás yo te ahí? escucho muy bien. Yo te Háblame. escucho muy bien. No, para que pongo los Dale, auriculares. dale, no hay problema. Zona justo y Hacé tranquilo. Sí, la idea es comprender profundamente cuáles son los objetivos, qué hacen que sea diferente esta agrupación a otra. ¿Ahora me escuchás? Bueno, Sí. sí, ahora está perfecto. Sí, lo que te preguntaba a eran ver, los el tema- objetivos para que la gente entienda cuál es la razón de ser de los Espinillos. Bueno, ahí, con eso que había pasado, ese tema con el grupo Achala, que no prospera, lo que hacen este grupo de pescadores toman un compromiso con el recurso, el río en sí, para poder protegerlo, ¿sí? Muchas veces se habla, con el tema del grupo de los espinillos, desde el punto de vista de biología y demás, de manejo de la fauna y demás. En realidad era el cuidado del río, ¿sí? Y el manejo de recursos con un fin de la pesca deportiva, ¿no es cierto? Porque la especie Sí, claramente. de truchas ya estaban hacía años, entonces en realidad fue el manejo para evitar contaminación, depredación y tratar de regularlo con un objetivo de cuidar el recurso, ¿sí? Más allá de eso. Esa era puntualmente. Claro, porque hay que aclarar esto, las truchas ya estaban ahí, ya estaban, y ustedes lo que hacen es cuidar el ecosistema para que las condiciones sean las óptimas para pescar, no modificar o alterar de alguna forma eso con respecto a lo que ustedes encontraron ahí, digamos que ya existía, ¿verdad? Eso hay que aclararlo porque algunos piensan que hicieron un experimento ahí, no es eso.
No, no. Eso a nivel ecológico, o sea, ya tenía una estabilidad de hacía años, y es más, la reproducción de esas truchas de la sierra ya estaban, digamos, adaptadas, no sé biológicamente si totalmente, pero eran ya truchas que eran varias generaciones de reproducción. Nosotros lo que queríamos es que ese río se mantenga. Para que vos tengas una idea, yo he visto fotos de Fernando Tártara. Fernando, en su evolución de pesca, hay fotos de cuando él tenía 15, 18 años, pescando truchas en el pozo debajo, en el home pool de la cabaña, con truchas, una botella de coca, y truchas de tamaño de la botella de coca, 4, 5, 6 truchas de esa época. O sea, imagínate, era un río con una potencial que ya estaba más que estabilizado. Lo que se buscó es decir, che, esto es algo para cuidarlo. Entonces ese fue el compromiso. La vuelta de rosca era, como venían de este desencanto que habían tenido antes, siempre lo que se planteó a nivel de grupo era que, a ver, lo importante es el río o el proyecto más que las personas. Las personas pasamos, han pasado muchas y pasamos nosotros, pero lo importante es eso, ¿me entendés? El proyecto que está, que esto Sí, siga y claro. manteniéndolo más allá de las personas, o en este momento yo que esté contando la historia esta de los espinillos, ¿me entendés? Pero es como, son muchas cosas que marcaron esto. Ahora, Y claro, pasó bastante tiempo ya, ¿no? Digamos, de la creación del grupo del Río de los Espinillos hasta el día de hoy. ¿Qué evolución puedes decir que tuvo el grupo en cuanto a objetivos, el proyecto en sí mismo y las dificultades que se fueron encontrando por el camino, ¿verdad? Porque yo imagino que hoy pues, se puede hacer un balance, digamos, de eso. claro, mira, a ver, desde que se formó el estatuto, lo primero que fue siempre manejar con el tema del Estado, porque teníamos un reglamento que teníamos que tratar de coordinar, porque si nosotros del Estado nos ponían un reglamento que iba en contra de este proyecto, estábamos fritos, ¿sí? El tema de la pesca y de evolución, que en un momento siempre se hablaba como un boom porque éramos ecologistas o conservacionismo por el pesca de evolución, era más una herramienta para poder manejar de cierta forma el recurso, porque por un tema, yo te diría, cultural, vos un ambiente, sucedía en ese momento, ¿no es cierto? Pero en un ambiente donde vos ponías, supongamos, 2 o 3 capturas, la gente en general atraía gente que no iba a discriminar, bueno, pesco 3 y dejo los otros pesos los devuelvo. Entonces, es más que una herramienta para poder regular eso y no el medio de la solución a un río en óptimas condiciones, ¿no es cierto? Ya sabemos que hay muchos estudios que esto de la pesca y de evolución no siempre te lleva a tener un río óptimo. Entonces, bueno, fueron varias herramientas que se fueron plasmando en esto. Entonces fue, por un lado, el tema de la pesca con devolución como una herramienta. Tener, digamos, estar en el río en forma constante durante todos los años, todos los días del año, ¿sí? Entonces se buscó, primero tuvimos un guardafauna, donde desde un primer principio yo entré, como te dije, en el 26, pero siempre hemos sido 15, 20 que hemos estado trabajando, y con la cuota que nosotros pagamos al guardafauna, ¿sí? Ese guardafauna estaba de lunes a viernes, está de lunes a viernes, porque sigue estando, de lunes a viernes, y tenemos un cronograma, siempre había un cronograma de socios, donde te toca ir a hacer control del río, a tener presencia en el río, ¿no es cierto? Porque eso después ¿Cuántos kilómetros de río hay muchos son? matices. 8, son 8 o 9 kilómetros. ¿Sí? Lo que tiene es que es fácil, los accesos son fáciles, hay 2 accesos, o sea que vos cuando entra alguien no hay forma de no detectarlo, o caminando en el río va haciendo todo un zigzagueo que vos conociendo, vos vas caminando y ves perfectamente, lo controlas de una forma muy fácil, no es muy complejo. Entonces el tema de tener estar constantemente en el río, que haya alguien, o sea, nuestra sede desde que se armó, en principio la cabaña era para el guardafauna, que al principio era un chico de Córdoba que hizo su curso de guardafauna y le pagábamos. Después eso fue cambiando durante los años. Después en un momento al nieto del dueño, al serrano, el nieto,
le hicimos hacer un curso de guardafauna y le conseguimos, al principio empezamos pagándole nosotros, y después le conseguimos, el gobierno había hecho como un plan de guardafauna de la sierra, entonces le habíamos conseguido como un trabajo. Entonces en esa época tuvimos dos guardafaunas, uno que le pagaba el gobierno y el otro que seguimos pagando nosotros. Que eso después fue desapareciendo. Hubo épocas donde los pescadores eran guardafaunas honorarios, que eso es también un tema que en la actualidad eso lo sacaron directamente, que es un problema importante, digamos no regularlo de cierta forma, a nivel de furtivismo y de controlarlo, ¿viste? Eso pasa en todos lados. Pero en Córdoba, todos los pescadores, o en cada grupo, había cierta cantidad de pescadores que habían hecho cursos para hacer guardafauna honorario o guardapesca honorario, que ahora eso se desapareció ya hace unos años. Que de esa forma todas las instituciones, porque viste que si bien como hablábamos, el Córdoba Truchas Club fue la asociación madre que se dedicó a sembrar, el círculo con el tema de las escuelas, después con esto también fue como una retroalimentación donde cada uno tuvo su reflejo en algún río de las sierras. ¿Sí? El Córdoba Truchas Club en San José, que siempre estuvo trabajando, que digamos, en esto de la logística está muy pegado a San Clemente, que San Clemente es un pueblito en la sierra que creció un montón turísticamente, entonces se le complicó mucho. Y después, bueno, el tema del círculo con el Río Grande, que vos, para que pensemos el círculo hicieron, no sé si te acordás, la siembra de los salmones encerrados que habían llevado, no me acuerdo Sí, si me fue en el acuerdo, 2000 más sí, o sí. menos, que habían hecho toda esa siembra, que bueno, fue todo un proyecto, fue todo un tema ahí que ellos tuvieron la posibilidad, sembraron, que no prosperó, lamentablemente no estaban dadas las condiciones, pero bueno, era un momento donde ellos también hicieron mucho para mantenerlo. El Río Grande sigue con truchas como siempre, no prosperó lo de los salmones en su momento, nada Claro, más. lo de los Pero ellos salmones tienen una cerrados. cabaña después que fueron, claro, este, Ahora, por ejemplo, al día de hoy, ¿qué problemáticas tienen que quisieran resolver y tal vez no encuentran la forma? Y si eso tiene que ver con un poco interés, me sospecho que sí, un poco interés del Estado provincial en cuanto a lo que significa la pesca deportiva en Córdoba. sí, la problemática principal es, a ver, el tema fundamental para mí es que la trucha a nivel biológico y demás, a nivel biólogos, está visto como un pez introducido, entonces de pasar a ser un recurso también desde la parte turística y demás, ahí hay un confrontamiento desde el tema de que es un pez introducido. Entonces, siempre ha habido un dilema con eso, ¿no es cierto? Que no es tan fácil llevar adelante. Eh, en algunas zonas, con un tema comercial y turístico, sirve, entonces, bueno, se protege de cierta forma, y en otros lugares se trata o no darle bolilla o erradicarle de cierta forma. Yo creo que el principal tema es poder coordinar en forma concreta el manejo bien del recurso, y en los lugares como en donde tiene toda esta historia de peces de hace tantos años, poder controlarlo de una forma correcta, poder hacer que esto funcione correctamente. O sea, nosotros en ese sentido no tenemos una visión absolutista del tema de la trucha ni demás. Al contrario, siempre dijimos que está correcto que haya cuencas con peces autóctonos, y en otras zonas que haya truchas y demás, más allá que por un tema de temperatura, por altitud, a medida que uno baja esa cuenca, desaparecen los peces por la temperatura de las truchas. Empiezan a aparecer las mojarras y Sí, demás sí, temas, claro. ¿sí? Sí. Entonces, indistintamente. Pero el tema es eso, vos para que te des una idea, la asociación del grupo de Río Tercero, se formó la fundación de Río Talamuchita, ¿sí? Que es como un anexo que se formó de esto, que son unos chicos también que han trabajado muchísimo. Río Tercero también tenía un río, el Río de las Perdicitas, que trabajaban y demás, y uno del grupo, una parte del grupo, formaron la fundación, que están trabajando con repoblar la cuenca del río Talamuchita, que sería el Río Tercero, que es cuenca, digamos, que va hacia el Paraná, repoblarlo con el tema de dorados, que tienen sábalo, tiene una fauna hitícola impresionante, autóctona.
Y para que vos te des cuenta, ellos tienen problemas, o sea, no tienen mucha solución, no tienen aporte de policía ambiental para ayudar a cuidar un pez autóctono, que vos tendrías que decir, ellos tendrían que ir, pero con mayor razón. Entonces vos imagínate, ellos están teniendo esas limitaciones, la falta de apoyo, claro, la trucha. han tenido ciertas cosas. Entonces es un tema menor, pero acá la realidad es que nosotros, o sea, lo que fue lo diferente en el tema del río de Espinillos, porque uno se pone a pensar a nivel del Estado y demás, y a ver, muchas veces nosotros dijimos, por ahí vos vas a un hospital público y no tienen gasas para los enfermos. Claro. Entonces va a decir, nosotros les venimos a pedir esto y demás. Muchas veces el tema en cuestión es decir, bueno, por lo menos que nos dejen actuar. Claro. Cuidando el recurso, regulando el tema de la ley de pesca, el tema de los guardafaunas honorarios, suponete, nosotros ¿qué hacemos? Nosotros tenemos una situación de gente que esté matando y demás, poder levantar un teléfono y hablar a policía ambiental para que ellos lo puedan controlar, ¿me entiendes? Entonces son cosas de ese tipo que digamos que en cierto caso no es que tener que actuar uno, sino, o sea, no que no te generen trabas en cierta forma, sino poder trabajar de una forma coordinada. Ahora, para entender mejor la trascendencia que tiene en Córdoba el Grupo Río de los Espinillos, sería bueno también ponerlo en contexto, en el contexto total de la provincia de Córdoba, en cuanto a lo que es la pesca, más allá de trucha o no, porque como vos bien decís, bueno, Córdoba se relaciona con las sierras y las truchas, pero bueno, hay especies autóctonas como las especies de las cuencas del Paraná. ¿Qué pasa? ¿Cómo está regulada la pesca en Córdoba en este sentido? Por ejemplo, el pescador tiene que sacar un permiso de pesca. Yo en un momento fui, hace muchos años que no voy, tuve que sacar un permiso de pesca, que creo que es único para toda la provincia. ¿Quién regula la emisión de esos permisos y quién recauda el dinero de esos permisos? ¿Qué se hace con ese dinero de los permisos en Córdoba? Bien, eso mira, no sé si hace 2 años más o menos que ya se digitalizó el tema de las licencias. Está ahora la agencia actual, que es la agencia que regula toda la parte que depende del gobierno, de la provincia, que regula toda la parte de permiso de pesca en general, ¿sí? Ahora se implementó esto digital, que es más práctico, porque uno en forma digital lo puede sacar, pero la realidad es que en la actualidad, en cuanto a control de pesca, es raro que es mínimo los controles que tenemos a nivel, ¿sí? O sea, nosotros actualmente estamos actuando en forma nosotros, cuando tenemos una persona, avisamos y nosotros tenemos ocasiones de haber llamado policía ambiental y que nos dicen que sí y demás, y tenemos patente de auto y demás, y no actuar, ¿me entiendes? Entonces, bueno, por ahí se vuelve complicado cuando vos no podés coordinar eso con lo de policía ambiental. Por muchas razones, ¿me entendés? Pero el dinero de los permisos va al Estado, ¿sí? Va, no sé, a renta general, ¿a dónde va eso? Sí, actualmente no está reflejado en ningún momento con el tema de los guardafaunas que hubo en varios puntos de cuencas en los ríos de Córdoba. Eso desapareció totalmente. Ahora vos mirá qué curioso. ¿Qué genera? Sí, qué curioso, digo. No les interesa, pero el dinero sí. O sea, el dinero que genera, poco o mucho que pueda generar la actividad, sí les interesa. A ver, la actividad, nada, si genera, dámela la plata. Bueno, si no genera nada, no me importa, qué sé yo. Pero si hay algo de plata, tráemela. No, pero mire que la genera la pesca, que no les interesa. No, bueno, sí, pero si genera plata, sí me interesa. Es increíble. Sí, yo no... A ver, hay que tratar de sincronizar un poco las cosas y tratar de... Mirá que Córdoba de por sí, las asociaciones, todas, han estado siempre muy activas a nivel de cuidado de río en base a esto que estamos hablando, ¿no es cierto? Ha sido muy activo. Por ahí, no sé, las condiciones que se han dado en Córdoba, ¿por qué? Porque tengamos en cuenta que nosotros, digamos, a nivel de este manejo del recurso, digamos, son cuencas aluvionales, o sea que tenés momentos donde vos tenés crecientes, que sube el río en cuestión de segundos, 2 o 3 metros, sobre todo si son lugares angostos,
pero tenés esas cuencas, esas crecientes, esas crecientes aluvionales tan grandes, que por ahí vos tenés Sí, años que famoso por se los puede ríos perder de un Córdoba. desove total. Es famoso. Entonces, bueno, ponele, en el Espinillo hubo años donde se hicieron trabajos porque se generaban esos problemas que nosotros tuvimos muy asesorados en su momento por el tema del SEAN. El SEAN que está ahí en Junín de los Andes, ¿sí? En ese Sí, sí. momento estaba el Pocho Espinos y Javier Uruán, que me parece que habían venido esa vez, y fue como ser el asesoramiento del manejo de un recurso con fines de pesca. Entonces, todo esto hacía que nosotros pasó de esa siembra que empezaron al principio. ¿Te acordás que dijimos que traían truchas de la Patagonia y demás? Sí. A, digamos, hasta la estación de salmonicultura, a tener una reproducción, y cuando tenías una mala reproducción, utilizar reproductores de acá de las sierras, que tenía cierta adaptación, llamémosla, a la amplitud térmica de las temperaturas y un montón de cosas que Sí. surgieron durante estos años que se fueron haciendo estudios, para facilitar, hacer un desove asistido, llamémosle, de cierta forma. O sea, sacábamos reproductores que, bueno, hay fotos ahí en el Instagram del grupo, que hacíamos esas piletas, viste, que las poníamos en un lugar, entramos del río, juntábamos reproductores, desobábamos esas ovas, muchas veces llevamos esas ovas a la estación de salmonicultura del Córdoba Trucha Club, y después las sembrábamos como alevino, o si no sembrábamos las ovas con cajas Viver. Entonces eran manejos puntuales. Así como eso, también nos pasó lo opuesto. Pensándolo en términos de pesca, hubo una época donde la estructura del río, la pirámide alimenticia del río, empezó a tener una base tan ancha con tantos peces pequeños, que pasa en muchos arroyos de Córdoba, en donde Sí. a término de pesca eran todas truchas de 10, 20 centímetros, eran millones, y las pocas truchas lindas que por ahí que quedaban, estaban en una posición donde no llegabas a pescarlo, porque antes tomaban 3 truchas de esas. Eso también se hizo con el SEAN, que fue en el 96, no, a ver, no, sí, debe ser 96, por ahí, 98, se extrajeron con Electrofish 3.600 juveniles, eran todas truchas de entre 20 y 30 centímetros, 3.600 más o menos, y se repoblaron otros ríos de la provincia, que ese era el manejo que teníamos en base a truchas ya establecidas y no la incorporación de peces y demás. Obviamente que todo esto que se fue haciendo en estas etapas y demás, era todo nota a la agencia de ambiente o a quien corresponda, y estaba firmado para poder hacerlo. En ningún momento nosotros a ver, si bien algo que aprendimos del SEAN era todo el muestreo a punta de caña, porque era un fin deportivo, entonces eso eran muchos fundamentos que uno presentaba para hacer ese manejo del recurso con fines de pesca, ¿no es cierto? Y netamente, a ver, por ahí nosotros nos reímos porque es como muy loco, bueno, esta estructura de río con el tema de acceso y demás, en cualquier otro lugar del mundo lo hubieran formado un lodge, seguramente, eso ni lo dudamos. Total, sí, Pero bueno, olvidate. es una filosofía muy, muy romántica de la gente que empezó con todo esto. Y nosotros dentro del estatuto y demás, más allá de promover, digamos, el tema de la pesca con mosca, mantener los peces en el río, la no contaminación, el tema de los incendios, basura y demás en toda la cuenca, también está el tema del libre acceso. Nosotros durante todo el transcurso del grupo siempre hubo acceso al río, cualquiera que llegara a pescar sin rebarba, con la licencia, no matar, cualquier persona puede acceder a pescar sin ningún tipo de problema, no hay ninguna Se regula limitación. solo la Entonces, cantidad de gente. Sí, en realidad, a ver, en los últimos años creció mucho la cantidad de gente que está en la pesca con mosca, pero la realidad es que nunca tuvimos una afluencia masiva, porque acordate que estamos, digamos, los últimos 4 o 5 kilómetros, tenés que llegar en una camioneta, llegas, digamos, yo cuando estaba en mi época después de la facultad iba en un golcito, me decían que era un loco, ¿viste? Me metía con un gol y iban camionetas, pero había, con ciertos autos no entraba, no era tan difícil, pero uno que está acostumbrado toda la vida a andar la sierra y se mete.
pero entonces, digamos, nunca fue una afluencia tan masiva que decir, no, se colapsó el río. Dijimos, en algún momento dijimos, bueno, cuando sea de esa forma, habrá que regular tipo Río Grande, Claro. decir, bueno, sector y mandar gente para cada zona, pero todavía nunca tuvimos esa situación. Sí, a ver, esto es también, digamos, es como una vuelta de rosca y por ahí no han tocado gente o amigos que te dicen, usted es tan loco, dice, tener este lugar y preocuparse por el acceso para que entre la gente. El proyecto es para fomentar el tema de la pesca con mosca y el cuidado de un recurso. Entonces hemos gastado también un montón de plata y esfuerzo en arreglar. Nosotros nos pasó, por un lado, una vez tuvimos que hacer un puente que tenía 70 metros de vuelo, que lo hicimos para poder hacer que la gente que viniera al río, si crecía el río como la cabaña estaba del otro lado, poder volverse, porque por ese Claro. margen no había todavía camino. Entonces Está eso bien. también fue una cosa en el 98 que se hizo eso, porque decíamos, tenemos que hacer que la gente, más allá que vaya, nosotros también como recursos, por ahí la cabaña, viste, hacemos viene gente, nos dona, nos paga como algo representativo para quedarse en la cabaña, para ayudar al proyecto y demás. Entonces hicimos ese puente. Y por el otro lado, después, en uno de los márgenes, uno de los dueños del campo del vecino no quería que entre a acceso gente desconocida. O sea, que era como que nos daba la llave a nosotros, que éramos del grupo, por servidumbre de paso, pero nada más. Y el proyecto es amplio, es para todo el mundo. Bueno, ahí terminamos Y haciendo por el otro margen, por el margen sur, el acceso. ¿Sí? Que eso hicimos con máquina en su momento. Siempre hemos tenido ayuda y demás de un montón de gente que después podemos comentar para claro, renovar que el a eso apoyo hemos quería ir. tenido de... Claro, por ejemplo, cómo generaban los fondos, ¿no? De donaciones, no sé, o sea, algún apoyo de alguna, no sé si quisieron estar relacionados con alguna marca del Bueno, ambiente, no sé, es, qué política usan ahí. eso fue siempre, sí, siempre fue un tema. A ver, como primera medida siempre fue, digamos, autosuficiente en lo mínimo. El guardafauna con las cuotas de los socios los cubríamos, con la cuota de los socios y un bono que le pedíamos a los pescadores que iban a pescar. ¿No? Le decimos, venía a pescar, le pedíamos 300, 500 pesos de donación para el acceso, ¿sí? No es acceso, para el grupo, para poder manejarlo y de onda, nada más que eso. Entonces el guardapesca siempre le pedía que con eso nos servía para ayudarle, para pagarle un sueldo al guardapesca, ¿me entiendes? Y después, también con la cuota que nosotros pagamos, usábamos eso o hacer algún tipo de trabajo en el río. Durante la historia del grupo fueron varias circunstancias y también había algunos que eran más románticos, decían no queremos pertenecer ni tener ninguna marca que nos ayude para no tener que rendirle nada. La cosa es que siempre ha sido muy forma desinteresada y nosotros de cierta forma algunas veces sí nombrado en agradecimiento, pero nunca fue que tuvimos que rendir de una forma, hacia depender de esa marca que nos ayudaron. En un Claro, principio, suponete, a nosotros todo lo que es Orbis de Rosario, Octotrape, Martín Orellana tenía Orbis en Córdoba, hubo una época que nos ayudaron mucho tiempo, o nos mandaban equipo, nosotros los rifábamos, lo vendíamos y con eso juntábamos dinero para hacer trabajo. Federico Prato también, más allá que el padre fue uno del fundador y demás, Federico, digamos, siempre desde que después de Achal y Gustavo entró, formó también parte con los fundadores esto del grupo. Federico también nos ha dado mano en un montón de oportunidades. Después, ¿te acordás de Andrés Morenza en su momento? Me acuerdo que también sí, le doy una mano a Andrés, siempre tengo. Y más actual, suponete, bueno, en los últimos tiempos, Fly Dreamer con Nico Schwinn y bueno, y Marcelo Morales nos dieron la última etapa que estaban ellos, nos ayudaron muchísimo con eso. La gente de Patagonia, de la marca Patagonia, con Fran Mariani en los últimos tiempos también. O sea, ¿crees que siempre de una necesitarían forma u otra, más pero difusión todavía? ¿Crees que podrían tener más llegada? No sé, ¿cómo ves sí, hoy el no, posicionamiento del grupo de los espinillos? nosotros lo que estamos más convencidos que somos pescadores y con los pescadores, porque, a ver, nosotros siempre tenemos una visión de la gente que viene y le ofrecemos venir a la cabaña o, digamos, pegado a la cabaña está el campo de un vecino que tiene como una zona de acampe, que también por 2 mangos acampas.
Entonces, es más, hemos tenido siempre mucha gente de Buenos Aires, de Santa Fe y demás, que se hace como un socio adherente, lo llamamos nosotros, y viene a pescar 2 o 3 veces al año a la cabaña como un socio más, y eso a nosotros nos super suma, porque, digamos, tenés a alguien más que te está aportando y teniendo un recurso para ir a pescar en un lugar en la sierra, para hacer una pesca que es más Yo me atractiva que la refiero sierra, más ¿viste? que nada, sí a la difusión en cuanto a que, bueno, vengan, conozcan el río, lo que hacemos, por supuesto, si eso suma aportes económicos, mejor, pero yo creo que la difusión hoy, más allá de eso, sin perjuicio de eso, sería extraordinaria para que los tomen de modelos en otros lugares. Porque lo que Mm, ocurre en Córdoba, creo que no ocurre en ningún otro lugar, no con el grupo de los Espinillos, sino que vos me contaste que el grupo de los Espinillos inspiró a otros dentro de Córdoba a replicar un modelo similar, pero dentro de Córdoba. En el resto de los lugares, acá en Patagonia, está sí, bien, por sí. ahí Patagonia es como que son extensiones enormes que se cuidan solas todavía, o bien porque son privadas o porque nada, porque son tan remotas. Pero hay otros lugares que no, qué sé yo, ríos similares a los de Córdoba, como San Luis, no sé, ya Mendoza tienen otra morfología, pero no, yo no conozco otros lugares del país, y no solo con truchas me refiero, puede haber arroyos con dorados, con especies autóctonas. No, es como que nadie se junta con este fin. En general, siempre lo discutimos con amigos, que las asociaciones, y de esto me hago cargo yo, de esta opinión, no se comprometen. Se juntan nada más que para una actividad social que está buenísima y es necesaria, pero nada más que eso. Es decir, cuando en realidad hay objetivos, digamos, mucho más importantes, aún teniendo las herramientas como la personería jurídica y demás, ah, no, bueno, sí, qué sé yo. El ejemplo de Córdoba es completamente diferente. Por eso creo que la difusión está buena. Sí, mira, viste que eso que charlamos de cómo se gestó el tema de la pesca y demás, de la pesca con mosque, yo llego a una conclusión por ahí, una apreciación personal, ¿no es cierto? Los 4 primeros o los 8 primeros tipos que formaron la filosofía que formaron venían de asociaciones que tenían ese perfil que, a ver, a mí me parece, está perfecto y está bueno que así sea, y es una cosa más, una parte más de esto de la pesca con mosca. Lo que yo creo que ellos eran de estos fundadores tan fundamentalistas y tan marcaron un punto así inflexible. Yo te digo, pero yo recuerdo de cuando empecé en el grupo, como te conté, yo estaba en el círculo, que habíamos hecho todo el curso y demás con mi viejo. Y a mí me pasó cuando yo entro al Espinillo, en realidad es porque nosotros estamos pescando con mi papá en Junín y vamos creo que no sé si era el fly shop de STH, que está al frente de la plaza, y lo encontramos a Eduardo Romano, que era uno de los fundadores, que era ahí en el Sí. 94, 95, ahora sido esa época, que era de Córdoba, ¿viste? Lo conocíamos medianamente, que él había estado en el círculo, y nos dice, estamos armando esto en el río de los Espinillos, y bueno. Y entonces volvimos de ese viaje del sur con esa inquietud. Y bueno, cuando empezamos a interactuar y a trabajar, a relacionarlo con la gente del grupo, eran tipos, pero eran inflexibles. O sea, vos entrabas, vos tenías que hacer control y te tocaba control. Yo he ido en colectivo, nos hemos bajado de historia de changos, así de estar en la facultad, bajar a todo el Pinar caminando para hacer el control, porque si no, no volvás. Pero era una cosa así inflexible. En ese momento era como una bajada de línea de un superior, ¿viste? Y por respeto, yo después he escuchado historias que por respeto y, ¿cómo decirte? Por obligación moral, cumplir con todo esto. A ver, yo escuchaba historias de chico, cuando arranqué en el grupo y demás, de decir de personas, de estos fundadores, de los primeros del grupo, que no le habían comprado las zapatillas a los hijos que empezaban las clases para pagarle el sueldo al guardafauna. O sea, los problemas que tenían en la casa con la Sí. mujer, que le decían que no le compren las zapatillas a los hijos y le habían pagado el guardafauna y se habían quedado sin plata. Porque en general, o sea, los socios del grupo eran tipo clase media, media. O Sí. sea, no eran tipos que agarraron un campo o armaron, era todo muy a pulmón. Entonces, y como fue un decantar de todo esto, eran tipos que era
era esa o no había opción. Tipos que iban a entrar en un R12 al espinillo y reventaban el caño de escape y el lunes tenían que ir a laburar y habían roto el auto. Entonces, uno después venía a decir, che, estos tipos que empezaron con todo esto, o sea, era tan importante que era, vos decís, yo no puedo, digamos, manejarme de cierta forma con estos tipos que habían hecho esas cosas. Entonces eso fue como una vuelta de rosca, que creo, eso que vos hablaste a nivel de las otras asociaciones, yo creo que ese compromiso que tuvieron estos tipos, estos fundadores, Eso se llama pasión. Pasión, sí. Entonces eso como que los potenció, porque no era que en el círculo, en el Córdoba Truchas Club, no tuvieran esa intención, pero fue como que, viste, cuando vos decís, che, mira, estos locos están trabajando, están con ese compromiso, no puede ser que nosotros, viste, es como que te va potenciando hacia arriba, viste, Sí. esas cosas. Y es lo que, lo que pasa es que eran muy románticos, son pescadores románticos. Yo absorbí mucho de ese romanticismo en la pesca. Tengo un amigo que se ríe porque es un pescador terrible y me dice que yo peino las moscas, miro el paisaje mientras pesco, pero porque más allá del tema de la pesca, ¿viste? Lo viví de cierta forma. Pero estos tipos tenían esa visión, entonces eso trascendió en todos los que han formado parte del espinillo, y por eso también había gente que tenía una visión más relajada, que estaba bien, y no encajaba mucho en la estructura, Claro. porque terminé diciendo, más allá que nosotros tenemos nuestras aperturas de temporada y cierre de temporada, que vamos todo un fin de semana y es asado y un día totalmente social, Ah, de bueno, esto pasarla es muy bien, o sea que importante. no tiene nada Se que ver. construye, aparte, la parte Eso, social, empezás a construir a partir de ahí. Sin la parte social no existe, no puedes construir nada más. Pero muchas se quedan en eso, nada más, ¿eh? Yo formé parte sí. de clubes y que yo, se enseña, se vive con mucha pasión la pesca, pero hay una línea que cuesta que los pescadores crucen y se involucren. Bueno, qué sé yo. Una, Esto por eso digo una, que es muy una importante cosa es que discutirlo. Una cosa que por ahí también es que al no ser un grupo tan grande, a ver, era un grupo chico porque tenía una filosofía y si no encajabas mucho era como que no te sentías cómodo. Pero siempre el tema de decir, bueno, yo fui presidente, en el caso mío, yo fui presidente 2, 3 periodos, ahora estoy en la comisión directiva, llamémoslo. La realidad es que en el interna del grupo somos un grupo de amigos, una familia, donde vos viste, vos tenés una familia, tenés más allegado con uno, con otro, igual que una familia, tenés problemas igual que una familia, y nos manejamos de esa forma, pero tenemos un Sí, sí, compromiso, sí. un vínculo muy, muy directo. ¿Entendés? Entonces, más allá de todo, siempre el objetivo, ¿cuál es el tema? La filosofía y el objetivo del grupo supera a las personas, a los integrantes. Desde el tema de las truchas, nosotros decimos, es más importante el río y las truchas que la cabaña que se caiga. O sea, cuando tenemos que tomar una decisión, decimos, bueno, a ver, Por supuesto. tenemos que cuidar el río, va a cuidar el río. Todo lo otro, si no está el río, no están las truchas, no nos sirve de nada el proyecto, no nos sirve nada la cabaña, y ahí empezás para atrás todo lo demás que pueda haber alrededor. Entonces, eso es también el tema de esa proyección en el tiempo y demás cosas que llevaron a toda esa evolución, digamos, Y decime, esa ¿quién es trascendencia en el tiempo. el integrante o bien de comisión directiva o socio más joven? Porque eso también determina un poco lo que va a ocurrir en el futuro. Y ya no digo del grupo Los Espinillos, sino de la Bueno, pesca con mosca en general acá en Argentina, ¿no? Si va a haber alguien que siga con esto. bueno, mira, actualmente en el grupo tenemos de los socios fundadores que están en el grupo, deben ser tres de los más viejos. Nosotros decimos los viejos y están pisándolo entre los 58 y los 60. Fernando Tártara, Carlos Miti, Claudio Macón, y son los más viejos. Después venimos toda una tanda, que es donde estamos nosotros, digamos que éramos los chicos de esa época, que estamos en la línea de los 40, ¿sí? 40, 40 y algo, y después tenemos otra tanda de más nuevos que están en los 30, 30 y pico, no mucho más chicos. Sí estamos teniendo algo que no es menor, que nosotros que tenemos 40 tenemos chicos de 9, 10, ¿me entendés? Y que bueno, Bueno, por ahí puede ser la generación de nuestro hijo. Nosotros normalmente vamos cuando nos toca control, vamos eso se regula, ¿viste? Pero bueno, vamos con la familia, hay veces que van solamente pescadores,
pero muchos llevamos a nuestros chicos al río para vivir eso, a la montaña. Yo viví toda mi infancia yendo a la sierra, a hacer campamento, a pescar, lo que fuera. Entonces yo tengo 2 hijas y las llevamos y todos los que somos, digamos, de este margen de edad, actualmente los llevamos los chicos siempre. Con ese objetivo, lo que hemos vivido. Después, más allá de sí. Pero es un tema, a ver, yo he escuchado de gente de muchos años que dice que la pesca con mosca tiene fecha de vencimiento porque no hay nuevas generaciones, ¿viste? Pero bueno, entonces yo le recibo un poco todavía eso. Sí. En el mundo pasa. Yo te digo, bueno, yo trabajé guiando, ya eso conté, pero digo, teniendo contacto con gente de otros lugares pasa lo mismo. Es como que se va, la cacería ni hablar, bueno, la cacería es como que ya está directamente mal vista, está condenada socialmente. La pesca no tanto, pero hay algo de eso, ¿viste? Como que generás un daño y las nuevas generaciones es como que lo tienen incorporado, por ahí si no tienen papás que hayan pescado y no se hayan criado con eso, lo ven como no. Igual hay contradicciones, ¿no? Porque, digamos, bueno, por ahí está esa cuestión de, uy, le hacemos daño a un pescadito, pero después, bueno, se genera un daño en una costumbre habitual que no ves para mantener ese hábito que vos tenés, ¿no? Como gente que se espanta de la cacería, pero paga para comer un asado, pero no va a ver cómo matan el asado que se come, ¿no? Pero bueno, es una cosa sí. Y el tema más allá de eso, más allá de las nuevas generaciones, vos pensás en el ambiente de la pesca en general. Hay una pata de la mesa que no está en el inconsciente, que no lo tenemos en cuenta, que es el tema del lugar de pesca. O sea, cada vez, si no tenemos conciencia de los peces para poder pescar, vamos a llegar a un momento donde no vamos a tener dónde practicar nosotros nuestro deporte, que es de la pesca. Es así, no, claro, tiene que haber peces primero, sí, seguro. Si no, o sea, me encanta el tema de las competencias de lanzamiento, precisión y demás, pero bueno, la esencia yo creo que la gran mayoría pasa por pescar en un ambiente natural, está en contacto con la naturaleza, que te sorprenda el tema de caminar y las circunstancias de los peces y de la naturaleza y demás, es lo que nos atrae de todo esto mucho, a la mayoría, y la parte de esa, es como que uno en el inconsciente colectivo es como algo obvio que tiene uno el lugar. Termina o viajando cada vez más a lugares más remotos buscando peces o poder pescar, o pagando más para un lugar, un lodge que obviamente trabaje de esa forma y demás, pero para que accedan ciertos pocos. Entonces es un tema no menor a todo nivel, ¿no es cierto? Porque si no, vamos a terminar pescando en los jueguitos esos. Un aviso nomás. Sí, ahí uno lo dice, la PlayStation es el enemigo del futuro de la pesca, sí, puede ser. Una cosa, se va a cortar en algún momento, yo siempre trato de controlar el tiempo y avisar porque la gente dice que pum, se cortó, se corta a la hora las transmisiones en vivo de Instagram, donde quedamos, retomamos, porque ya estamos ahí para el corte. Voy a aprovechar esta pausa para comentarte o hacerte una pregunta, mejor dicho, que si, como digo, si se corta la seguimos después, que tiene que ver con la interacción que puede haber o no entre las agrupaciones u asociaciones en Córdoba. Si tienen las mismas políticas, si hay como objetivos comunes o no, o cada una trabajan de manera más anárquica en los lugares en los que están. ¿Cómo es ese contexto? No, mira, nosotros en la actualidad estamos en contacto permanente entre todas las asociaciones, de la mejor manera. Es más, siempre hacemos un lobby entre las distintas asociaciones cuando tenemos que ir a plantear cosas a nivel del gobierno. Puntualmente, supongamos en el caso del grupo del Río Tercero, del grupo de la Fundación Talamuchita. Ahí se va a cortar, Ahí se va a cortar. Ahí se va a cortar. Bueno, 5 dale, segundos y ahí seguimos y retomamos. Dale. Excelente. Bien. Voy a poner el monitor de vuelta. Ahí está. Bueno, sí, dale nomás. Yo acomodo acá un poquito el monitor para ver cómo Así sale que el vivo. con el tema de que estamos charlando con el tema de las otras asociaciones a nivel Córdoba, permanentemente, si bien cada uno tiene una realidad de cada zona o demás,
siempre estamos en contacto para un montón de cosas a plantear, principalmente todos los trabajos y las cosas que se van realizando en las asociaciones de Córdoba, que como dijimos siempre tienen acción sobre el río de una forma u otra, en base a todo lo que venimos hablando, coordinamos para plantear desde el reglamento de pesca a nivel cuando se renueva, porque tiene un cierto periodo la legislación del tema pesca, entonces para plantearnos justamente las asociaciones, que somos los que tenemos más presencia a nivel de río y demás, a ver, y en términos de control y demás, para que vos tengas una idea, en los últimos meses o charlas de lo que venimos hablando, las principales falencias que tenemos es el tema de que tendría que volver a tener los pescadores ser los guardapescas honorarios como era originalmente, para que digamos, porque la policía ambiental en la actualidad no está actuando. Esa es la verdad. O sea, no está actuando en cierta forma. Uno informa ciertas cosas y por ahí uno tiene que tomar cierta posición que no es lo correcto en cuanto a algún problema, ¿no es cierto? Entonces, eso puede ser un tema. Y después, en cuanto a la legislación el tema del tema pesca, porque hay veces que, bueno, el tema de pesca y devolución no, y demás, más allá, como te dije en un principio, de usarlo como una herramienta y no con el absolutismo de que sea la pesca con devolución la forma de preservar el río, ¿sí? Con un montón de ejemplos y demás. Pero eso el tema de las asociaciones, trabajamos en conjunto. Es más, en época hemos hecho hasta cursos en conjunto, nosotros con el Córdoba Truchas Club y demás. La realidad es que cada asociación tiene como tiene ya su perfil dentro de, más allá de la parte de cuidar un río. Como te decía, el Círculo actualmente hace cursos masivos, tipo San Huberto en Buenos Aires, que es como que tienen digamos, ya esa actividad tan desarrollada que actualmente hasta hay gente que nosotros dicen, queremos empezar a pescar. Nosotros sabemos enseñar y demás, y lo llevamos al río, pero muchas veces digo, andate el Círculo, que es fantástico, me lo tienen diagramado. Es súper loable. No quiere decir que nosotros no hemos dado curso y demás, pero por ahí los cursos que nosotros hemos diagramado eran más en acción en el río. Por ahí cuando ya uno lanza y demás, hacíamos como días de pesca con alumnos, entonces íbamos a la cabaña a tener el lugar, lo hemos implementado más de esa forma, por tener la posibilidad del río, ¿no es cierto? Y en términos puntuales del grupo Los Espinillos, ¿qué les falta? ¿Les está faltando algo? ¿Objetivos que todavía no pudieron cumplir? ¿O están tras ello? No, en cuanto a objetivos, no. En realidad, a ver, el tema es seguir trascendiendo el tiempo. Si vos me decís qué es objetivo, el río está tan vivo como siempre, un río es cíclico como la naturaleza, con etapas mejores o peores, pero es un río con una vida increíble. Y en realidad es decir, trascender esto para que esto siga en el tiempo, en base también al tema del crecimiento, de cada vez el asfalto se va acercando más, las casas también y demás, y es a ir, digamos, ajustando el tema de control y demás, que eso genera un presupuesto que hay que mantenerlo en el tiempo. Eso sería el tema principal. Después, en cuanto a claro, sí. en los últimos años, para que vos tengas una idea, el tema de reproducción, hasta hay algunos videos en YouTube subidos de reproducción del río y es fantástico cómo se sigue reproduciendo. Y de las últimas cosas que hemos hecho algo de manejo de recursos ha sido más traslocación de peces, porque en la actualidad el tema de siembra y demás es más efectivo por ahí traslocar truchas desde arroyos de ríos de buena calidad a otros para cambiar sangre y demás, pero no es, digamos, ya se ha estabilizado, generado cierto equilibrio. Ten en cuenta que el tema de la biomasa que vos tenés en un río disponible para esos peces agarra un equilibrio que te determina la población de peces que vos vayas a tener. Entonces eso está muy controlado. Nosotros con eso, en su momento, cuando estábamos con todo el tema del manejo del río, conseguimos unas chicas que estaban por recibirse de biólogas, que tenían que hacer una tesis,
hicimos que hagan la tesis en base a los macroinvertebrados bentónicos vistos en el río, hicieron todos estudios, entonces tenemos clasificados los insectos y demás, y vos ves en un río que, a contrario de lo que pasa en Patagonia, vos viste que las truchas sufren más en el verano que en el invierno en Córdoba. Es completamente opuesto en las muestras de escama y demás, porque en verano con el tema de las crecientes se limpian los ríos. Entonces, bueno, todos estos avatares que vos decís, es como que se ha estabilizado mucho. Entonces, si vos me decís un río que vos le ves ciertos ciclos de más, de menos, época de lluvia con creciente, y el río bajó su población porque el desove no fue tan bueno, pero después ves como retoma y después tenés un año, tenés una temporada de truchas enorme para nosotros, digamos, trucha entre 40, 45, hasta poner 50 centímetros, y que ha sido posterior a una época mala, pero ¿por qué? Porque murieron cierta cantidad de truchas por la cantidad de comida disponible, esas truchas aumentaron el tamaño y el promedio son menos truchas, pero más grandes. Entonces, es como que ya no nos preocupamos por todo este ciclo que hemos visto durante tantos años, Claro. porque está en cierto equilibrio. Pero lo principal es la presencia en el río y el cuidado y regular el tema de no la matanza indiscriminada. Eso sería el tema fundamental, y va en base Bueno. a nosotros. Eso Bueno, pasa por ahora ahí. te voy a llevar a otro terreno, que muy probablemente los que están escuchando también les va a interesar, y que tiene que ver con la pesca. ¿Cómo pescás el río de los Espinillos? A ver, contame un día de pesca ahí, varía según el momento de la temporada, por supuesto, pero ¿cómo sería pescar ese río? En condiciones Bien, normales, bien. ¿no? En condiciones normales, a ver, dentro de Córdoba son ríos que están por debajo de las partes de quebrada, ¿sí? En Córdoba tenemos todo lo que es Pampa de Achal y la zona alta, que son arroyos, y después tenés la parte de quebrada, que ahí ya tenés Río de los Espinillos, San José, Río Grande, que son ríos más similares a un río chico del sur, digamos, en cierta forma. Entonces, para que nos quedemos más o menos en cuanto a la fisonomía de estructura del río. Después, en cuanto a insectos, para tener en cuenta, decir, bueno, qué es lo que se alimentan, las truchas en toda esta zona son insectívoros, o sea que tenés efemerópteras, tricópteros, mayfly, cádiz, y en todo su estadio y demás. Y también uno de las proteínas fuentes de proteínas más importantes es el tema de las tucuras, los saltamonte o hopper, como ustedes llaman. Claro, ahí va. Ese es otro Sí, que sí. es muy Famosos. característico después de la época de verano, porque una pesca es muy linda. El tema técnico es fundamental. A ver, son ambientes que son pequeños, entonces no te permiten hacer muchos lances, y no tiene que ser un lance preciso. Mejor si es a pez visto que pescar agua, porque no es un ambiente tan grande donde vos pesques agua, sino pescas casi principalmente a pez visto, te diré en un 80% por lo menos, para tener éxito de un pez bueno, digamos, para nosotros. Y después, supongamos, tenés momentos por la mañana, depende de la época del año, pero tenés momentos, digamos, de pescar explosiones por la mañana de mayflies, que van de tamaños de 20 a 18, dependiendo las temporadas, pero hay momentos que tenés mayflies grandes en anzuelo 18 y otro que achicas mucho. Eso puede ser más al principio o bien al fin de la temporada, donde tenés ese tipo de explosiones. Pesca con larvas y ninfas, en anzuelos pequeños, 18, 16, 14, todo línea de flote, porque no es necesario, no son ríos muy No, profundos. claro. Sí, líderes largos. Yo por ahí, un amigo siempre me gasta. Yo digo, Córdoba es como Nueva Zelanda, le digo, Nueva Córdoba, Nueva Zelanda, le digo, es más o menos lo mismo. Me dice, estás loco. Bueno, pero el tema de líderes largos, son una locura, obviamente, que son peces mucho más grandes y marrón, ¿no es cierto? Pero bueno, No, claro, no, está bien. pero líderes largos y de 12 pies, es fundamental para no asustar. Y después, bueno, el tema de la época de la langosta genera siempre una época que es muy atractiva, más allá de la pesca de hopper, porque es muy Es un agresiva en espectáculo. tamaño. Sí. Es muy agresiva porque al ser un insecto que sale del promedio, siempre las dos fuentes de proteínas son o los dragon,
que también hay, que por ahí eso lo imitan con imitaciones de Dragon o tipo Wooly y demás, pueden ser, Sí, pero por sí, el sí. tema de las tucuras es muy agresiva la tomada, entonces por ahí en momentos que vos venís pescando con tippet fino y después empezás a pescar con una tucura, tenés que aumentar el tamaño del tippet, pero simplemente porque la tomada, Claro. si no, te corta. Pero eso es más o menos el parámetro en términos de pesca. Eh, Salvo en algunos lugares de pozo y demás, que podés tener truchas más grandes, que por ahí un Sí, streamercito y en demás. posadas, claro. Claro, entonces en esos lugares puntuales, pero no es, digamos, un lugar donde vos, salvo un lugar puntual, podés decir, bueno, en este pozo busco un stream y demás, es muy, 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 muy puntual. Pero en términos generales, y equipos, nosotros siempre, bueno, por eso la línea 4, la revista línea 4, el estándar ha sido siempre 4 porque te da esa versatilidad en tamaños de pescar con moscas chiquitas y ir a una tucura, ¿no es cierto? Pero bueno, de 2 a 4 sería lo estándar. Pero Ahí, ese es más o mira, menos el tengo, tema. tengo algunas fotos que vos me pasaste, que vamos a intentar Sí, mostrarlas acá. Vos dale, me vas contando un poco, yo, a ver, voy pasando así al azar, ¿no? De lo que vos me pasaste, ¿no? Algunas tienen fecha, otras no. Pero a ver, esta foto que voy a mostrar ahora, no sé quién es el pescador, pero yo creo que puede ser una buena ejemplo de lo que es el río, ¿verdad? sí, sí, ese es un chico, es Iván, un chico del grupo, es una parte del río ahí que está próximo a la cabaña, es un río con un poco de agua, no está en términos, tiene buen agua ahí, ¿sí? Pero es una condición de río linda. Claro, bien. A ver, Es vamos uno de a los ver chicos del alguna grupo. otra. A ver, ¿qué están haciendo acá? A ver. Bueno, eso es con Electrofish. Eso puntualmente hubo dos momentos que se realizaron trabajos con Electrofish grande. Ese puntual fue con la gente del Parque Nacional de Quebrada del Condorito, donde los biólogos, eso es en la Quebrada del Condorito, querían Sí. sacar truchas de esa cuenca y dejar solo peces autóctonos. Y nosotros como tenemos relación, digamos, la gestión para poder usar esas truchas, no matarlas, y las trasladamos de esa forma a las truchas de la quebrada del Condorito al río. Y esa ya es una foto más vieja, que ahí está Martín Orellana y Fernando Beltrán. Ahí estaban viendo si estaban maduras las truchas, que era la época que agarrábamos las truchas y las fecundábamos para hacer ese desove asistido. Eso es de esa época, ya es Ahora, viejito. una Eso es belleza aquí. el río, lo que se ve es una cosa Bueno, espectacular. El eso es color del típico, agua. eso es típico de fin de temporada, un río bajo, medio verdoso, bien transparente. Para pescarlo es muy, muy interesante. Eso eran las piletas. Esas eran las piletas que amábamos Bien. ahí, medíamos las truchas y hacíamos todo el proceso para cuando generábamos de eso. Eso ya tiene unos cuantos años. Sí, ese Fernando Beltrán, de esa época. A ver, bueno, acá se ve un cartel que supongo que debe ser lo que ve el visitante. Bueno, está al revés porque, bueno, viste, en Instagram se ve Sí. al revés. Eso fue Pero bueno, al principio, fue al principio cuando empezaron, recién creo que se estaba, no sé, estaba en una parte de la cabaña que se estaba haciendo y se hacía campamento. Eso fue de los primeros años del proyecto. Ahora creo que hay una de la cabaña ahora buenísimo. es enorme. La cabaña ahora tiene cuchetas como Tí- para 15 personas más o menos, pero eso fue al principio que se iba todo en carpa. Hay Típico una foto. paisaje de las tierras, ¿no? Sí, 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 bien. Tenés dos A márgenes. Un ver. margen que está todo estado. Bueno, eso fue el principio. Ahí está. Los dos que tenían un costado tenés Fernando Tártara y Gustavo Prato. Esos fueron de los primeros, cuando empezaban, parece una foto de ahí del principio de los 90. Cuando empezaron con todo, se iban Sí, en carpa. típica. Sí, es en un fogón ahí que está, que Típica está foto de todavía. los 90 por la ropa. Sí, los jeans y todo eso. Sí, sí. Tal Muy cual. buena. Las camperas esas, ¿viste? Sí, sí. Sí, sí. No, no Hay, había hay toda una- la ropita cool la que ropa hay ahora. técnica, toda la. Sí, decime. Tal cual. Hay Claro. una, hay una de las fotos, no sabes que tenés una particularidad que tenés dos márgenes, tenés un margen todo forestado, porque hubo todo un proceso de forestación en Córdoba de Pinos, y el margen autóctono 100%, que es donde estamos nosotros. Hay una foto, creo, por ahí,
que después ese pinar se quemó y no volvió nunca a tener. Esa es la cabaña, sí, ahí está la cabaña actual, actualmente está así, está enorme. Todo hecho con piedra bola, tienen como 40 centímetros las paredes, ¿no? Eso lo hicimos, fuimos haciendo entre todos. Es antisísmica la Claro. cabaña. Ah, mirá. Te decía que tenía ¿Hay un sismos en margen. Córdoba? No, digo, pero por el tamaño de pared. Tiene como 40 centímetros de piedra bola, más o menos, la estructura. Y bueno, Claro, es fuerte. ese es el pozo ahí abajo, está el puente y el pozo abajo de la cabaña. Fíjate el agua súper, ese verde, Qué belleza, ese verde así. qué belleza. Está Y para se ve al pararse frente enfrente a ver peces, a buscar peces desde la altura que tenés en la margen opuesta, ¿no? no, bueno, eso para caminarlo y ver los peces se ven patrullar. Carlos Miti durante años pescó ese pozo exclusivamente, es un obsesionado, pescaba eso y nada más pescaba ahí y le daba vuelta y vuelta y vuelta. Tipo que ha pescado ese pozo. Ahí tenés esa foto, ese soy yo, pero hace años, el margen opuesto, que estaba muy forestado, después hubo un gran Claro, ahí se ve. incendio y quedó mucho más raleado, es decir, quedó el pinar, pero nunca más fue tan tupido. Pero ahí tenés una visión del río, de la estructura del río. ¿Ahí el río se ve bajo o es así? No es así, está en un cauce normal. Pasa que Es así. estoy alto, ¿no? Estoy como a 30 metros, estoy en una parte que empezás a subir, entonces Claro, estoy de lejos, ¿no? El río está lejos, estás lejos. pero está en un cauce normal, sí, sí, es así. Claro. Sí, esa es A la ver, estructura. bueno, ¿quién es esta persona? Ah, eso es histórico, ese es Fernando Beltrán, si alguien lo conoce, de hace muchos años. Fernando Beltrán actualmente, bueno, está trabajando en forma profesional con la pesca, ¿no es cierto? Muchos lo deben conocer. Que fue uno de los fundadores y fue uno de los que nos enseñó a todos, ¿sí? Actualmente. Seguimos en contacto con Fernando y siempre está. Lo Mirá lo vemos. que tengo acá. A ver. Esto sí es de otra época. Bueno, mira, no estoy seguro. Mira, el Fernando Tártara, que era el que tenía el Renault 12 que lo reventaba el Renault 12 cuando arrancaron, eh, se, la hizo él, agarró la estanciera, le puso un motor Toyota y era la camioneta 4x4 para ir al río. Y él en esa época, yo me acuerdo, íbamos hasta 11 adentro de la estanciera. No sé si es justamente esta, pero es muy parecida. 11. Íbamos 11 adentro de la estanciera, tenía un motor Toyota y nosotros estábamos en la facultad o terminando el secundario y nos recolectaba por Córdoba, por eso fue un gran fomentador de todo esto y nos íbamos a laburar en la estanciera, tiene una historia terrible eso, era muy cómico, muchas historias. Y bueno, Esteban, a ver, yo creo que no tengo ninguna pregunta más en el tintero. La verdad que fue una exposición muy, muy entretenida, muy enriquecedora. Y bueno, de las fotos le dio un toque un poquito más histórico, pero también visual. Yo no sé si vos querés aportar algo que yo no te haya preguntado, algo importante que decir. Si no, lo vamos cerrando. Y bueno, nada, agradecerte todo el tiempo y el trabajo que hacen, por supuesto, ¿no? Más allá de esto. No sé si querés agregar algo más. No, simplemente nada, lo importante de no olvidarnos que lo que nos gusta es la naturaleza y que no nos olvidemos de lo importante que es el recurso, que es donde nos gusta estar, ¿no es cierto? En este momento de redes y de estar en cuarentena y no poder salir, nosotros lo sentimos mucho, porque imagínate que yo en hora y media, 2 horas estoy en ese lugar, o sea, yo de casa en 2 horas ya estoy pescando. Tenemos esa ventaja nosotros en Córdoba, es algo fantástico. Entonces, nosotros tenemos ¿Dónde vivís vos Yo para estoy, ubicarnos? yo estoy en Río Segundo, estoy a 40 kilómetros de Córdoba capital, estoy a una distancia equidistante entre Córdoba capital y Altagracia. O sea que tardás lo mismo desde Córdoba capital que de donde vivo yo, llegar al río o cualquier río de la sierra para pescar. Entonces es como que nosotros
Por eso ese perfil de nosotros en Córdoba, de tenerlo tan arraigado, porque es parte nuestra, ¿me entendés? O sea, constantemente. Y en tema de pesca con mosca, yo soy un apasionado de la técnica, de las pescas, tipo de pesca. Uno practica el deporte, se entrena, estudia, aprende, está constantemente en esa evolución, pero esto, la suerte de haber caído en un grupo con esa filosofía, te lleva a no olvidarte de decir, che, me gusta el tema de la naturaleza, no me sirve todo esto que yo hago si no tengo un lugar salvaje o lo más natural posible para aplicarlo. Eso como una reflexión Tal cual. para transmitir a todos, para tener en cuenta cada uno desde su lugar. Esto fue algo muy que se dio en un lugar puntual, con un montón de eso que hablamos de la historia y demás, pero en el lugar de cada uno, así sea muy poquito, siempre es bueno tener esa pequeña semilla Por supuesto. para donde sea. Eso es lo importante. De todas formas, ya sea con peces autóctonos, lo vemos ahora con los chicos de grupo de Talamuchita, el tema, viste, de la pesca con mosca se proyecta mucho hacia el tema del dorado, porque hemos pescado truchas tantos años, es como que el dorado nos llama y te genera eso Sí. nuevo, no sé. Pero, y también importante, el Alto Paraná están trabajando, ya sea de forma nosotros, de forma porque sí, porque queremos cuidarlo, hasta el punto de vista de la gente que vive profesionalmente por la pesca. O sea, es un recurso donde de la Sí. forma que sea es importantísimo mantenerlo, en todo sentido, en todo sentido. Así que eso como... Bueno, como Esteban, la reflexión. verdad que un placer. Un placer haber Fantástico. charlado con vos, interiorizarme de cosas que por supuesto no sabía y fue una gran oportunidad para mí particularmente poder preguntarte, un lujo. Agradecer a un par de personas, hay más, pero digamos básicamente a Nico Schwinn que propició un poco la entrevista, charlando con él me decía que sería sí, un gran amigo nuestro y siempre con un ojo ahí apuntando y siempre yo valoro mucho los aportes de Nico porque son muy constructivos. Y este fue uno de esos, digamos, poniéndome un poco en alerta en cuanto a prestar atención al trabajo de ustedes y darles un poco de difusión, por lo menos de lo que yo puedo ofrecer, ¿no? Después, bueno, como siempre, a un fanático de Córdoba, que es Darío Pedemonte, bueno, también hablamos mucho cuando él se enteró que yo iba a tener esta charla con vos, nada, enseguida me escribió y me contaba cosas de Córdoba y demás, así que con Darío, bueno, también. Darío, cuando estaba Orbis acá, vino en una presentación ¿te acordás las cañas Trident? Cuando salieron de Orbis, Sí. en ese momento, hicieron una presentación y Darío hizo como una clínica, y yo tenía 13 años y ayudé para armar. Fue un momento, en el ambiente de la pesca con mosca, ese momento, más allá de Darío, de su clínica, fue todo un acontecimiento que armaron, que tiene una Claro. anécdota. Hace poco lo había traído Federico Prato, hicieron como una clínica con demostración de caña que me lo encontré, excelente, y me acordé, yo tengo esa visión de esa época, de ese momento, y sí, un apasionado y un tipo excelente. Sí, Claro, sí, Darío sí, fue mi maestro, yo aprendí con él y con Andrés Morenza, que lo mencionaste, para decir, para la gente que no lo conoció, Andrés Morenza estaban llevando adelante San Huberto, Darío y Andrés Morenza. Andrés Morenza tendría mi edad, ahora calculo más o menos los 49 años, falleció muy joven de un cáncer, falleció a los 30 años creo que falleció. Yo recuerdo cuando con Federico Andrés traen a Steve Reyes, justo Andrés fue justo en ese momento, fue previo a eso porque yo me acuerdo que estaba enfermo y nos quedamos a cenar, y me acuerdo de ese momento y siempre Andrés estuvo en esa época, que él, no me acuerdo cómo se llamaba el fly shop que tenía en Buenos Aires, siempre Loop se llamaba. Loop, era de Loop, claro, tal cual, de ahí, de esa época. Así que, ¿sabés qué me faltó? Que también nos dio una mano, que me voy a olvidar, cuando se hizo el Ride, que vos produciste varias cosas también, con el Pato Churruarín, Sí. que anduvieron con todo eso, que se desprendió de Nico Schwinn y Fred Dreamer. Claro. Fue también, el Pato siempre nos anduvo Pato ahí estaba mirando, sí. Sí, estaba ayudando, mirando ahí. eso fue otro, siempre todo lo mejor.
Y bueno, y los pescadores, como te dije, siempre la gente se copa, le gusta, viene el río, ve la idea, y como te digo, hay mucha gente de muchos lugares que dicen, yo una vez al año vengo a Córdoba, bueno, nos paga 4 días, nosotros lo usamos y tienen reservados esos 4 días para venir a pescar en la cabaña y cuando quieren accede como una casa de campo, o sea, totalmente eh, para utilizar al frente del río. Es una posibilidad de tener, las truchas están ahí, ojo que siempre las truchas que están próximas son más difíciles, pues ven muchas moscas, pero te parás en ese puente Obviamente. colgante y vos decís, están ahí, y bueno, hay que pescarlas, después de otra historia. Pero bueno, es un lujo eso. Buenísimo. Así que, Bueno, y quiero ya aprovechar que justamente tenemos para el miércoles que viene pactada una charla con Darío Pedemonte, y unos días después con Carlos Ikonikov, que es el presidente de la APDL, que están llevando una batalla épica allá en Corrientes por el tema del Paraná, muy ¿no? Así importante. que relacionando con el tema de la conservación y lo que pueden hacer los pescadores, bueno, lo que están haciendo en el Paraná es, no, bueno, que eso, es Es, realmente una parada bravísima. Pero bueno, sí, sí. Es- es lo que se hay puede que, hacer. cada uno desde el lugar que tenga, poder darle una mano siempre, siempre es bueno para todos. Y está bueno que estén así, que estén activos, que piedra que rueda no junta musgo, dice. No, claro, sí, está buena esa. Bueno, Esteban, un gran abrazo. Espero que, bueno, no sé cómo está el tema de cuarentena, pero se afloje allá y en todos lados y podamos hacer lo que nos gusta. Te agradezco nuevamente, bueno, esta charla que fue primero siempre digo, muy entretenida para mí. Espero que para vos también y por supuesto para todos los que se prendieron esta noche. Un feliz Día del Padre para todos, queda poquito, pero bueno, aprovechamos para hacerlo. Y Igual. nada, gracias. Gracias y un saludo a todos por allá. Gracias a ustedes y a todos, y a vos también. Muchas gracias. Abrazo. Estamos en contacto. Abrazo. Esto lo pueden encontrar en mi perfil de IGTV o Instagram. Va a estar las dos partes para verlas aquellos que no se engancharon tarde o no la vieron. Chau, Ok, chau. suerte. Chao.